Parte 10. El éxodo. A las armas y a la guerra, escapo. Richard Lovelace. Para Lucasta, al partir a la guerra. 73. Greer. Estaba en brazos de Morfeo. En un mundo distinto, una voz lo llamaba. Lucius, despierta. Recuperó la conciencia con un sobresalto. Estaba sentado en la cabina del camión cisterna. Parche lo miraba desde el estribo, delante de la puerta abierta. Al otro lado del parabrisas, un amanecer brumoso. ¿Qué hora es? Greer tenía la boca seca. 06:30. Deberías haberme despertado. ¿Y qué acabo de hacer? Greer bajó del camión. El agua estaba inmóvil. Los pájaros planeaban sobre la vidriosa superficie. ¿Alguna novedad mientras dormía? Parche se encogió de hombros con ese aire brusco que se gastaba. Nada importante. Justo antes del alba hemos visto un pequeño grupo avanzando hacia la orilla. ¿Dónde? En la base del puente del canal. Greer frunció el ceño. ¿Y no lo has considerado importante? No han llegado a acercarse. He pensado que no valía la pena despertarte. Greer montó en su camioneta y se dirigió al istmo. Lore se encontraba en el dique, con los brazos en jarras, observando el casco. La reparación estaba llegando a su fin. ¿Cuánto queda para la inundación? Preguntó él. 3 horas, puede que 4. Loa alzó la voz. Brand, cuidado con la cadena. ¿Dónde está? Quiso saber Greer. En la barraca, creo. Greer encontró a Mako sentado junto a la radio de onda corta. Kerville, responded, por favor. Aquí la estación del istmo. Dejó una pausa y repitió la llamada. ¿Alguna señal? Preguntó Greer. Michael negó con la cabeza. Su rostro carecía de expresión, como si estuviera preocupado por otra cosa. Tengo otras noticias. Han avistado un grupo de virales cerca del puente hace un rato. Michael se giró bruscamente. ¿Se han acercado? Parche dice que no. Michael se arrellanó en el asiento otra vez. Se frotó la cara con ademán cansado. Entonces saben que estamos aquí. Eso parece. Las trancas seguían aún demasiado calientes para tocarlas. Kiro estaba de pie en la plataforma que había justo debajo de la trampilla. Tenía la mente despejada, pero la cabeza le dolía igual que si le hubieran clavado un punzón en la nuca. El fuego ya debe de haberse apagado, decía Sara. ¿Qué hacemos? Caleb y Jalis estaban allí también. Peter estudió sus rostros. Ambos mostraban la misma expresión de cansancio y derrota, como si fueran incapaces de tomar una decisión. Nadie había pegado ojo. Esperar, supongo. Transcurrió cosa de 1 hora. Peter dormitaba en la plataforma cuando oyó unos golpes en la escotilla. Alargó la mano para tocar la superficie. El metal se había enfriado ligeramente. Se despojó del jersey y se envolvió las manos con él. A su lado, Caleb hizo lo propio. Asieron una llave cada uno para darles la vuelta. Rendijas de luz asomaron por los bordes de la trampilla y con ellas, el tufo acre del humo. Chorritos de agua resbalaron por los bordes. Empujaron la escotilla y acabaron de abrirla. Chase los aguardaba al otro lado, sosteniendo un cubo. Tenía la piel del rostro negra de hollín. Peter subió la escalera y los demás lo siguieron. Emergieron en un mundo en ruinas. El orfanato había desaparecido, reducido a restos de cenizas y vigas caídas. El calor todavía era intenso. Detrás del secretario de Estado de Peter había un grupo de 7 hombres, 3 soldados de rangos diversos y 4 civiles, incluidos una chica adolescente y un hombre que debía de contar 70 años como poco. Todos portaban cubos y estaban empapados, los brazos y la cara negros como el carbón. Habían creado un surco de agua a través de las cenizas con el fin de abrir un paso por el que dejar atrás la destrucción. El fuego se había propagado por varios edificios contiguos que ahora sufrían incendios de diversos grados. Me alegro de verte, señor presidente. Al igual que todos aquellos que habían sobrevivido a la noche, la supervivencia de Chase había sido cuestión de suerte y oportunidad. Cuando la pasarela empezó a caer, acababa de abandonar el puesto de mando para ir en busca de munición. Gracias a eso, se encontraba cerca de las escaleras que descendían al oeste de la puerta. Llegó al fondo justo a tiempo de ver cómo la estructura se estrellaba contra el suelo. 2 soldados lo reconocieron y lo empujaron a un camión para llevarlo al refugio de la presidencia, pero apenas habían arrancado cuando los virales los atacaron y sacaron al conductor por el parabrisas. Cuando el vehículo empezó a dar vueltas de campana, Chase fue proyectado al exterior. Con el fusil vacío y sin poder acceder al refugio subterráneo, corrió hacia el edificio más cercano, una pequeña cabaña que la oficina de impuestos usaba como almacén. Entre las cajas llenas de papelujos, 7 supervivientes más se le unieron a lo largo de las 2 horas siguientes, los mismos que ahora lo acompañaban. Pasaron el resto de la noche allí, intentando hacer el menor ruido posible y aguardando un final que no llegó. Con la salida del sol, más supervivientes habían aparecido, pero no muchos. La visión de tantos cadáveres resultaba impactante, nauseabunda. Los buitres ya se habían posado y ahora picoteaban la carne. No era algo que los niños debieran ver. Durante la noche, Sara había pasado lista. El refugio contenía 654 almas, casi todo mujeres y niños. Sara bajó la escalera para organizar la evacuación. ¿Y qué hacemos con los demás refugios?, preguntó Peter. El semblante de Chase mostraba una expresión funesta. Han entrado a través del suelo. ¿Olivia? Chase negó con la cabeza. Lo siento, Ford. Peter movió la cabeza con ademán apesadumbrado.
apesadumbrado. Aún no acababa de asimilar nada de todo aquello. ¿Y los conductos? Inundados. No sé cómo se las han arreglado, pero lo han hecho. A Peter se le encogió el estómago. Una ola de fría náusea lo recorrió. Peter, Chase lo estaba agarrando por el brazo. De pronto, él era el más entero de los dos. ¿No hay supervivientes?, preguntó Peter. Chase negó nuevamente. Hay otra cosa que deberías ver. Se trataba de Apgar. El hombre estaba vivo, aunque a duras penas. Yacía sobre la tierra, junto a un humbe volcado. El chasis del carro le aprisionaba las piernas, pero eso no era lo peor. Su mano izquierda, que reposaba contra su pecho, mostraba la marca semicircular de un mordisco. Se encontraba en una zona en sombras, pero el sol pronto lo alcanzaría. Peter se arrodilló a su lado. Gunnar, ¿me oyes? La conciencia del hombre parecía dividida. A continuación, dando un ligero respingo, Apgar posó los ojos en el rostro de Peter. Hola, Peter. Hablaba en un tono apagado, carente de emoción salvo por un ligero matiz de sorpresa quizá. No te muevas. Oh, no iré a ninguna parte. Tenía las piernas destrozadas, pero no daba muestras de experimentar dolor. Menuda mierda, ¿eh? ¿Alguien tiene agua? Caleb sacó una cantimplora. Unos pocos centímetros de agua chapotearon en el fondo. Peter sujetó el cuello del hombre para levantarle la cabeza y le acercó a los labios la boca de la cantimplora. Se preguntó por qué Apgar aún no se había transformado. Había un margen, es verdad, que variaba de una persona a otra. El hombre tomó unos cuantos sorbos, casi sin fuerzas, y el agua le resbaló por las comisuras de los labios. Tras eso, Apgar se recostó hacia atrás nuevamente. Es verdad lo que dicen, lo notas dentro. Inspiró una temblorosa bocanada de aire. ¿Cuántos supervivientes? Peter negó con la cabeza. No muchos. No te culpes. Gunnar, considera lo que te voy a decir como mi último consejo oficial. Has hecho todo lo que has podido. El general se humedeció los labios y volvió a levantar una mano ensangrentada. Pero no prolonguemos esto demasiado. No quiero que la gente me vea así. Peter giró la cabeza para observar al grupo. Chase, Halis, Caleb, unos cuantos soldados. Todos los miraban con atención. Se sentía embotado. Nada le parecía real todavía. Que alguien me dé algo. Halis sacó un cuchillo. Peter notó el peso frío del arma en la mano. Durante un momento dudó de que pudiera encontrar las fuerzas para hacer lo que se esperaba de él. Se acuclilló nuevamente junto a Apgar a la par que ocultaba la hoja con el cuerpo para que el otro no la viera. Ha sido un honor servir a tus órdenes, señor presidente. Con la garganta anegada de lágrimas, Peter alzó la voz para pronunciar unas palabras que llevaban 20 años sin ser dichas. Este hombre es un soldado de los expedicionarios. Le ha llegado el momento de emprender el viaje. Salve, general Gunnar Apgar. Hurra, hurra, hurra. Apgar inspiró profundamente y exhaló el aliento despacio. Su expresión se suavizó. Gracias, Peter. Estoy listo. Peter aferró el cuchillo con más fuerza. Había dos más. Peter observaba el cadáver de Apgar. El hombre había muerto deprisa y de forma casi inaudible. Un gruñido cuando el cuchillo entró, los ojos abiertos como platos mientras la muerte los inundaba. Que alguien traiga una manta. Nadie dijo nada. Maldita sea, ¿qué os pasa a todos? Tú, apuntó a uno de los soldados. ¿Cómo te llamas, cabo? El hombre lo miró, un tanto perplejo. Señor, ¿qué te pasa? ¿No conoces tu propio nombre? ¿Tan tonto eres? El otro tragó saliva, nervioso. Verone, señor, organiza un funeral. Quiero a todo el mundo reunido en la plaza de armas en media hora. Con todos los honores, ¿me entiendes? El hombre miró a los demás. ¿Algún problema, soldado? Papá, Caleb lo aferró del brazo y obligó a su padre a mirarlo. Sé que esto es muy doloroso. Todos entendemos por lo que estás pasando. Iré a buscar una manta, ¿vale? Las lágrimas habían empezado a manar. La mandíbula de Peter temblaba de furia contenida. No lo vamos a dejar aquí para que se lo coman los buitres. Hay muchos cadáveres por aquí. No tenemos tiempo. Peter se zafó del contacto de su hijo. Este hombre fue un héroe. De no ser por él, ninguno de nosotros seguiría vivo. Caleb habló en tono afable. Ya lo sé, papá. Todo el mundo lo sabe. Pero el general tenía razón. Tenemos que pensar qué vamos a hacer ahora. Te diré lo que vamos a hacer. Enterrar a este hombre. Señor presidente. Peter se volvió a mirar. Era Jack. Alguien le había vendado el tobillo y le había proporcionado unas muletas. Sudaba y respiraba con cierta dificultad. ¿Qué demonios pasa ahora? El hombre titubeó. Por el amor de Dios, suéltalo. Parece ser que queda alguien vivo fuera. Los portalones habían desaparecido. Una de las hojas aparecía doblada y colgaba de un único gozne. La otra yacía en la tierra a 100 metros de la muralla, en la zona interior. Cuando traspasaban la apertura, la primera impresión, imposible, que Peter experimentó fue que habían
nevado durante la noche. Una fina capa de pálido polvo cubría todas las superficies visibles. Transcurrió un instante antes de que desentrañase la escena. El ejército de Carter yacía muerto. Sus cuerpos, ahora bañados por la luz solar, habían empezado a disgregarse. Amy estaba sentada cerca de la base del muro, abrazándose las rodillas y mirando en dirección al prado. Cubierta de cenizas, parecía un fantasma, un espectro sacado de un cuento infantil. A pocos metros de ella, junto al cadáver de soldado, estaba Alicia. El caballo tenía la garganta abierta, entre otras cosas. Las moscas zumbaban a su alrededor, entrando y saliendo de sus heridas. Peter avanzó cada vez más deprisa. Amy volvió el rostro hacia él. No nos ha matado, constató. Hablaba como pasmada. ¿Por qué no nos ha matado? Peter apenas si reparó en su presencia. Era Alicia a la que buscaba. Lo sabías. Pasó junto a Amy como un vendaval y agarró a Alicia por el brazo hasta dejarla boca arriba. Lo sabías desde el principio, maldita sea. Amy suplicó. Peter, para. El hombre se arrodilló para sentarse a horcajada sobre Alicia. Le rodeó la garganta con los dedos. La odiosa imagen de la mujer inundaba sus ojos y su mente. Era mi amigo. Otras voces le gritaban, además de la de Amy, pero a él le daba igual. En lo que a él concernían, podrían estar gritando desde la luna. Alicia emitía sonidos estrangulados. Sus labios palidecían hacia un tono azulado al tiempo que entornaba los ojos contra el sol de la mañana. A través de las exiguas rendijas, las miradas de ambos se encontraron. Peter no vio miedo en sus ojos, sino una fatalista aceptación. Adelante, decían sus ojos. Lo hemos hecho todo juntos. ¿Por qué no esto? Bajo las yemas de los pulgares, notaba el fibroso cartílago de la tráquea. Desplazó las manos hacia abajo para colocarlas en la hendidura de la base de la garganta. Varias manos lo habían aferrado. Unas tiraban de sus hombros, otras intentaban desasirle los dedos del cuello de la mujer. Era mi amigo y tú lo has matado. Los has matado a todos. Un fuerte apretón para machacarle la laringe y sería el fin de Alicia. Dilo, traidora, di que lo sabías. Se sintió arrancado por una fuerza tremenda. Cayó de espaldas sobre la tierra. Jalis, respira, Peter. El hombre se interpuso entre Peter y Alicia, que había empezado a toser. Arrodillada junto a su amiga, Amy le acunaba la cabeza. Todos la oímos, dijo Jalis. Intentó advertirnos. El rostro de Peter ardía. Apretaba los puños, que le temblaban por efecto de la adrenalina. Nos mintió. Comprendo que estés enfadado. Todos lo estamos. Pero ella no lo sabía. Peter tomó conciencia. Los otros lo observaban con muda incomprensión. Caleb, Chase, Jack, apoyado en las muletas. El anciano, que por alguna razón aún cargaba con el cubo. ¿Me aseguras que la vas a dejar en paz? ¿Sí o no? Le preguntó Jalis. Peter tragó saliva. La niebla de la furia había empezado a disiparse. Pasó otro instante y asintió. Muy bien, pues, accedió Jalis. Tendió una mano para ayudar a Peter a ponerse de pie. La tos de Alicia se había suavizado. Amy alzó la vista. Caleb corre a buscar a Sarah. Amy aguardó al lado de su amiga hasta que la doctora llegó. Al ver a Alicia, Sarah se quedó de piedra. No me lo puedo creer. Habló en un tono desapasionado, carente de cualquier compasión. Por favor, Sarah, rogó Amy. Las lágrimas inundaban sus ojos. ¿Me estás pidiendo que la ayude? Sarah escudriñó los rostros de los presentes. Por mí se puede ir al infierno. Jalis la tomó por los hombros para obligarla a mirarlo. No es nuestra enemiga, Sarah. Por favor, créeme, y vamos a necesitarla. ¿Para qué? Para que nos ayude a salir de aquí. No solamente a ti y a mí, a Pim, a Theo, a las niñas. Transcurrió un instante de incertidumbre. Sarah suspiró y echó a andar hacia la mujer tendida. Se acuclilló junto a Alicia, la recorrió rápidamente con la vista con gesto hierático y alzó los ojos. No quiero público. Amy, tú quédate. Los demás, alejaos, por favor. El grupo retrocedió. Caleb se llevó a Peter aparte. Papá, ¿todo bien? Peter no sabía qué decir. Su rabia se había disipado, pero no las dudas. Lanzó una ojeada por encima del hombro de su hijo. Sarah desplazaba las manos por el pecho y el estómago de Alicia al tiempo que presionaba con las yemas de los dedos. Sí, todo el mundo lo entiende. Caleb no dijo nada más, ni nadie. Pasaron unos pocos minutos antes de que Sarah se incorporara para acercarse a ellos. Está destrozada. Hablaba en tono indiferente. Se limitaba a hacer su trabajo. Desconozco el alcance de los daños, la verdad. Y siendo quien es, no sé cómo evolucionará. Un par de heridas de bala se han cerrado ya, pero ignoro lo que está pasando por dentro. Tiene una vértebra rota y otras 6 fracturas que haya podido detectar. ¿Vivirá? Preguntó Amy. Si fuera otra persona, ya estaría muerta. Puedo suturar las heridas y escayolarle la pierna. En cuanto a lo demás, se encogió de hombros con indiferencia. Sé tanto como tú. Caleb y Chase regresaron con una camilla y trasladaron a Alicia al interior de la muralla. Todos los supervivientes habían sido evacuados del refugio y se congregaban ahora en el patio de armas. Jenny y Hannah se desplazaban entre la gente con cubos de agua y casos. Una persona lloraba por aquí, otras charlaban quedamente por allá, algunas se limitaban a mirar al vacío. ¿Y ahora qué? Preguntó Chase. Peter experimentaba una extraña sensación de desapego, casi como si flotara. Partículas de ceniza, de olor acre, caían despacio. Los
Los incendios se habían propagado. Saltando de edificio en edificio, llegarían hasta el río, consumiéndolo todo a su paso. Otras partes de la ciudad, a salvo de las llamas, durarían más años, décadas. La lluvia, el viento, los ávidos dientes del tiempo harían su trabajo. Peter vio la imagen en su mente. Kerbille se convertiría en una ruina más de un mundo devastado. Súbitamente, la comprensión de que todo se reducía a algo muy obvio lo aplastó. La ciudad había caído. Kerbille ya no existía. Experimentó una sensación física, la puñalada de la derrota. Caleb, aquí, papá. Peter se volvió a mirarlo. Su hijo estaba esperando. Todos esperaban. Necesitamos vehículos, autobuses, carros, lo que puedas encontrar. Y también combustible. Halis, acompáñalo. Ford, ¿qué tenemos para generar electricidad? Todo está inservible. En los barracones hay un generador de reserva. Ve a comprobar si funciona. Hay que enviarle un mensaje a Mako, decirle que vamos para allá. Sara, tú te encargarás de eso. La gente necesitará agua y alimentos para un día, pero todo el mundo debe ponerse en marcha. Nada de entretenerse, nada de buscar familiares o recuperar pertenencias. ¿Por qué no organizamos una expedición de búsqueda? Preguntó Amy. Podría quedar gente por ahí, que vayan 2 hombres y un vehículo. Empezad por el otro lado del río e id avanzando hacia aquí. Manteneos alejados de las zonas en sombras y no entréis en los edificios. Me gustaría echar una mano, se ofreció Jack. Muy bien, haz lo que puedas, pero deprisa. Tienes 1 hora. Nada de pasajeros a menos que estén heridos. Todo aquel que pueda andar se las arreglará para llegar por su propio pie. ¿Y si encontramos a más infectados que aún no se han transformado? Señaló Caleb. Eso dependerá de ellos. Hacedles el ofrecimiento. Si no lo aceptan, dejadlos donde estén. No cambiará nada. Se interrumpió. ¿Todo el mundo lo tiene claro? Asentimientos y murmullos recorrieron el grupo. Bueno, pues eso es todo, concluyó Peter. Aquí ya no hay nada más que hacer. 60 minutos y nos marchamos. 74. Sumaban un total de 764 almas. Estaban sucios, agotados, aterrados, confundidos. Viajaban en 6 autobuses, 3 por asiento, 4 camiones de 5 toneladas, atestados, 5 camionetas, tanto militares como civiles, las cajas traseras cargadas con suministros, agua, comida, gasolina. Les quedaban pocas armas y apenas nada de munición. En el grupo se contaban 532 niños menores de 13, 309 de los cuales aún no habían cumplido los 6. Incluía también a 122 madres de hijos de 3 años o menos y, entre estas, 19 mujeres que aún estaban criando a sus retoños. De los 110 restantes, había 68 hombres y 42 mujeres de edades y condiciones diversas. 32 de estos eran, o habían sido, soldados. 9 sobrepasaban los 60 años. La más anciana, una viuda que había pasado la noche sentada en su casa, murmurando para sí que todos esos ruidos del exterior no eran nada más que un montón de tonterías. Tenía 82 años. Había mecánicos, electricistas, enfermeras, tejedores, tenderos, traficantes, granjeros, herreros, un armero y un zapatero. Uno de los pasajeros era el médico borrachín Brian Alacqua, demasiado ebrio para comprender la orden de trasladarse a la presa. Había despertado al anochecer preguntándose dónde se había metido todo el mundo. Había pasado las 24 horas transcurridas desde su regreso a Kerbille bebiendo hasta la inconsciencia en la casa que antes fuera la suya. Era un milagro que hubiera conseguido encontrarla. Y despertó envuelto en un silencio y una oscuridad inquietantes. Salió de su domicilio en busca de más licor y llegó a la plaza justo cuando el tiroteo estallaba en la muralla. A esas alturas, se encontraba profundamente desorientado y todavía bastante borracho. Se preguntó vagamente a qué venían tantos tiros y decidió dirigirse al hospital. Se trataba de un lugar conocido, un referente. Además, puede que alguien allí le explicara qué demonios estaba pasando. Cuando iba de camino al hospital, su inquietud aumentó. El fuego continuaba y ahora alcanzaba a oír otros ruidos también. Vehículos circulando, exclamaciones de angustia. Cuando el edificio se perfiló a lo lejos, un grito se dejó oír seguido de una descarga de disparos. El Aqua se puso a cubierto. No sabía qué conclusión extraer de todo aquello. Se le antojaba del todo ajeno a él. Y además, se preguntó con súbita preocupación qué había sido de su esposa. Es cierto que la mujer lo despreciaba, pero el Aqua estaba acostumbrado a su presencia. ¿Por qué no estaba allí? El ruido de un tremendo impacto desalojó las preguntas de su mente. El médico despegó la cara del suelo. Un camión se había estrellado contra la fachada del edificio. No solo se había estrellado, la había traspasado. Se levantó y avanzó a trompicones hacia el vehículo. Tal vez hubiera alguien herido. Puede que necesitaran ayuda. Adentro, gritaba un hombre desde la cabina. Que todo el mundo suba al camión. Tambaleándose, el Aqua subió las escaleras y presenció una escena tan caótica que su aturdido cerebro no pudo procesarla. La sala estaba atestada de mujeres y niños que chillaban. Los soldados lo subían como podían a la zona de carga a la par que gritaban hacia el hueco de la escalera. El Aqua quedó atrapado por la masa. Entre el gentío, su mente distinguió un rostro conocido. Esa mujer era Sarah Wilson. Tenía la impresión de haberla visto
recientemente, pero no lograba dar forma al recuerdo. Fuera como fuese, subirse al camión le pareció una buena idea. Se abrió paso entre el jaleo. Los niños correteaban y gateaban bajo sus pies. El conductor del vehículo estaba arrancando el motor. A esas alturas, el agua había llegado a la compuerta trasera. El camión estaba atestado de gente, tanta que apenas si quedaba sitio. Además, antes de subir debía resolver el problema de cómo apoyar un pie en el estribo para darse impulso, un acto que requería cierto grado de coordinación física de la que él carecía en ese instante. ¡Socorro!, gimió. Una mano, la de un enviado del cielo, se tendió hacia él, y de ese modo el doctor acabó con sus huesos en el camión, dando vueltas de campana sobre la gente en cuanto el vehículo salió disparado. Al arranque le siguió una serie de botes sincopados cuando el camión abandonó el edificio y bajó las escaleras. Entre la bruma del terror y la confusión, Brian Olaco experimentó una revelación. Había desperdiciado su vida. Tal vez no al principio. Tuvo la intención de ser un hombre bueno y decente, pero con el paso de los años olvidó sus buenas intenciones. Si salía de esta, pensó, jamás volvería a beber. Y así fue como, 16 horas más tarde, Brian Olaco acabó en un autobús escolar en compañía de 87 mujeres y niños, inmerso en las tribulaciones físicas y existenciales de un agudo mono de alcohol. Brillaba la luz pálida y dorada de primera hora de la mañana. Contempló desde la ventanilla, como tantos otros, como la ciudad se perdía a lo lejos hasta desaparecer por completo. No sabía a ciencia cierta a dónde se dirigían. La gente hablaba de un barco que los llevaría a un lugar seguro, pero le costaba creerlo. ¿Por qué él? Precisamente, un hombre que había malgastado la vida, el más indigno de entre todos los borrachines del mundo, había sobrevivido. Sentada a su lado había una niña con el cabello rubio rojizo recogido en la nuca con una cinta. Le echó 4 o 5 años. Vestía una bata de un tejido vasto. Tenía los pies descalzos y sucios, sembrados de arañazos y costras. Aferraba contra la cintura un mugriento peluche, algún tipo de animal, un oso o un perro quizá. Todavía no se había percatado de la presencia del hombre, o no daba muestras de ello. Miraba fijamente al frente. ¿Dónde están tus padres, cariño?, le preguntó el Aqua. ¿Por qué viajas sola? Porque mis padres han muerto, respondió la niña sin volverse a mirarlo. Todos han muerto. Tras eso, Brian Aqua enterró la cara entre las manos mientras el llanto sacudía su cuerpo. Al volante del primer autobús, Caleb echaba un vistazo al reloj. Era casi mediodía. Llevaban algo más de 4 horas de viaje. Pim y Theo viajaban sentados detrás de él con las niñas. Les quedaba medio depósito. Tenían previsto hacer una parada en Rosenberg, donde un camión cisterna procedente del istmo se reuniría con ellos para llenarlo. Reinaba el silencio en el autobús. Nadie hablaba. Mecidos por el traqueteo del chasis, casi todos los niños se habían dormido. Habían dejado atrás los últimos asentamientos de las provincias cuando la radio crepitó. Parad. Parece ser que tenemos una avería. Caleb detuvo el autobús y se apeó al mismo tiempo que su padre. Chase y Amy bajaban del Humvee que encabezaba la caravana. Un autobús, el cuarto de la fila, estaba aparcado con el capó del motor abierto. Vapor de agua y líquido brotaban del radiador. Hallis estaba plantado en el parachoques, azotando el motor con un trapo. Creo que es la bomba de agua. ¿Podrás arreglarlo?, preguntó el padre de Caleb. Deprisa, quiero decir. Hallis saltó al suelo. Ni hablar. Estos trastos no están hechos para viajes largos. Me sorprende que hayamos llegado tan lejos sin que alguno reventara. Ya que hemos parado, sugirió Sarah, ¿por qué no dejamos salir a los niños? ¿Para ir a dónde? Al baño, Peter. El padre de Caleb suspiró con impaciencia. Un solo minuto de retraso suponía un minuto viajando en la oscuridad al otro lado del trayecto. Cuidado con las serpientes. Sería lo único que nos faltaría. Los niños bajaron en fila y se internaron en la maleza, las niñas a un lado de los autobuses, los niños al otro. Transcurrieron 20 minutos antes de que la caravana estuviera lista para reanudar la marcha. Soplaba un cálido viento texano. Eran las 13:30 y el sol caía sobre ellos como la cabeza de un martillo celeste. El remiendo estaba terminado, el dique listo para ser inundado. Michael, Lore y Rand, en una de las 6 estaciones de bombeo que había a lo largo de la represa, se preparaban para abrir los conductos al mar. Greer se había marchado junto con Parche a Rosenberg en el último camión cisterna. ¿No deberíamos decir unas palabras?, le preguntó Lore a Mako. ¿Qué te parece? Por favor, ábrete, cabrona. La rueda llevaba 17 años sin girarse. Con eso bastará, aceptó Lore. Michael encajó una palanca entre los radios. Lore sostenía un mazo. Michael y Rand agarraron la barra y empujaron. Golpea. Lore, retirada a un lado, descargó el mazo, que resbaló por el borde del volante. Por el amor de Dios. Con los dientes apretados, Mako había enrojecido del esfuerzo. Golpea con fuerza. Golpes y más golpes. La rueda se negaba a girar. No sirve de nada, dijo Rand. Déjame probar, propuso Lore. ¿Y de qué va a servir? A continuación, advirtiendo la mirada que le lanzaba Lore, se apartó. Tú misma. Lore dejó la palanca donde estaba y agarró el volante. Así no tienes apoyo, objetó Rand. No funcionará. Lore le hizo caso omiso. Hincó los pies en el suelo. Los músculos
músculos de sus brazos se tensaron, gruesas cuerdas tendidas sobre el hueso. Es inútil, sentenció Mako. Habrá que pensar otra cosa. Y entonces, como por arte de magia, la rueda empezó a girar. 1 centímetro, luego 2 más. Todos lo oyeron. El agua se estaba desplazando. Un chorrito de rocío surgió del conducto que había en el suelo del dique. Con una sacudida, la rueda cedió por fin. Debajo, el mar empezaba a colarse. Lore retrocedió doblando los dedos. Seguro que ya la habíamos aflojado, alegó Rand sin convicción. Ella les dirigió una sonrisa guasona. La hora se acercaba deprisa. Su ejército había desaparecido. Carter había notado cómo los lelos lo abandonaban. Un grito de terror, una descarga de dolor y después el desprendimiento. Sus almas lo habían cruzado como viento, una espiral de recuerdos que mengua hasta desaparecer. Llevó a cabo las últimas tareas del día con una sensación de solemnidad. Un banco de nubes bajas se desplazaba por el firmamento cuando llevó la segadora al cobertizo. Cerró la puerta con el candado y se volvió a mirar el jardín para inspeccionar su trabajo. El vigoroso césped, de la primera hoja a la última. Los aseados bordes de los caminos, con una pizca de serpentina para marcarlos. Los árboles bien podados y las flores, macizos y macizos, como una moqueta de color bajo los setos. Esa misma mañana, un arce japonés enano de la variedad Seiryu había aparecido junto a la verja. La señora Wood siempre había querido uno. Carter lo había llevado en la maceta de plástico a un rincón del jardín y lo había plantado en la tierra. Las hojas de esa variedad, muy divididas, poseían un aire elegante, como las manos de una mujer hermosa. Se le antojaba un acto de conclusión plantarlo allí, un regalo final al jardín que tanto tiempo llevaba atendiendo. Se enjugó la frente. Los aspersores se conectaron, esparciendo un delicado rocío sobre el césped. En el interior de la casa, las niñas reían. A Carter le habría gustado verlas, charlar con ellas. Se imaginó a sí mismo sentado en el patio mientras las veía jugar en el jardín a la pelota o a pillar. Las niñas pequeñas necesitan pasar tiempo al sol. Esperaba no apestar demasiado. Se olisqueó las axilas y juzgó que su olor resultaba pasable. En la ventana de la cocina observó su reflejo. Hacía mucho tiempo que no se molestaba en hacerlo. Supuso que tenía el mismo aspecto de siempre, una cara normal y corriente, del montón. Por primera vez en un siglo, Carter abrió la verja y la cruzó. El ambiente no le pareció distinto. Se preguntó por qué había pensado que lo sería. El ajetreo de la ciudad zumbaba a lo lejos, pero en la calle reinaba el silencio. Por lo demás, los caserones le devolvían la mirada sin mostrar demasiado interés en él. Se encaminó a la esquina para esperar, abanicándose al mismo tiempo con el sombrero. Era el momento del día en el que todo cambia. Los pájaros, los insectos, las lombrices de tierra, todos lo saben. Las cigarras chirriaban en los árboles. 75. 17. Greer y Parche llevaban 2 horas esperando en el camión cisterna. Parche leía una revista. La leía o quizás solo la estaba hojeando. Se llamaba National Geographic Kids. Las páginas eran frágiles y tenía que despegarlas para pasarlas. Empujó a Greer con el hombro y le mostró una foto. ¿Crees que tendrá este aspecto? Una escena selvática, gruesas hojas verdes, pájaros de vivos colores, todo cubierto de enredadera. Greer estaba demasiado preocupado como para prestar mucha atención. No lo sé. Puede. Parche recuperó la revista. Me pregunto si habrá gente allí. Greer usó los prismáticos para otear el horizonte en dirección norte. Lo dudo, porque si la hay, espero que sean amistosos. Como no lo sean, después de tomarnos tantas molestias. Transcurrieron otros 15 minutos. A lo mejor deberíamos ir a buscarlos, propuso Parche. Espera, me parece que ya vienen. Una nube de polvo se había levantado a lo lejos. Greer lo observó a través de los prismáticos a medida que la imagen de la caravana se iba perfilando. Los 2 hombres bajaron de un salto de la cabina cuando el primer vehículo se aproximó. ¿Por qué habéis tardado tanto?, le preguntó Greer a Peter. Hemos perdido 2 autobuses. Una avería en el radiador y un eje roto. Todos los vehículos funcionaban con diésel excepto los más pequeños, que llevaban su propio combustible. Greer organizó un equipo para verter el diésel en bidones. Se encaminaron al final de la fila para rellenar los autobuses. Los niños salieron a estirar las piernas tras prometer que no se alejarían. ¿Cuánto tardaremos?, le preguntó Chase a Greer. Les costó casi 1 hora. Las sombras empezaban a alargarse. Únicamente les quedaban 80 kilómetros por recorrer, pero serían los más complicados. Ninguno de los autobuses podría viajar a más de 30 kilómetros por hora por aquel terreno abrupto. La caravana reanudó la marcha. El dique llevaba 7 horas llenándose. Todo estaba listo. Las baterías cargadas, las bombas de achique en marcha, los motores a punto para arrancar. Habían usado cadenas para inmovilizar el Bergensfjord. Michael se encontraba en el puente de mando con Lore. El nivel del mar sobrepasaba en 1 metro la línea de flotación. Un margen de error aceptable pero inquietante de todos modos. No puedo soportarlo, se quejó Lore. Recorría el minúsculo espacio de un lado a otro, sin saber en qué emplear tanta energía sobrante. Michael tomó el micro del panel. Rand, ¿qué ves ahí abajo? El hombre recorría los pasillos de las cubiertas inferiores comprobando las junturas. Todo bien, de momento. Parece sólido. El nivel del agua seguía creciendo
corriendo, envolviendo el casco en su frío abrazo, pero el barco continuaba sin desplazarse. Voladores, esto me está matando, gimió Lore. Nunca te había oído usar esa expresión, dijo Mako. Bueno, ahora entiendo por qué lo dice la gente. Mako la hizo callar con un gesto de la mano. Había notado algo. Se concentró al máximo. La sensación se repitió. Un levísimo estremecimiento recorría el casco. Sus ojos buscaron los de Lore. Ella también lo había notado. La enorme criatura estaba volviendo a la vida. La cubierta se desplazó a sus pies con un quejido grave. «Allá vamos», exclamó Lore. El Bergensford se estaba despegando de la cama. Al final de la manzana, el Denali dobló la esquina con insufrible lentitud. Carter se plantó en la calzada para cortarle el paso. No levantó la mano ni le indicó de ningún otro modo su deseo de que se detuviese. Se apartó a un lado cuando el coche frenó delante de él. Con un zumbido mecánico y apresurado, la ventanilla del conductor descendió. Un aire seco y el olor del cuero alcanzaron el rostro de Carter. «Señor Carter, me alegro de verla, señora Good». Ella llevaba puesto el equipo de tenis, los paquetes plateados en el asiento trasero, la sillita del bebé con su móvil de muñecos afelpados, las gafas de sol retiradas a la cabeza, igual que la mañana que se conocieron. «Tiene buen aspecto», observó el hombre. Ella lo miró con ojos entornados, como si intentara leer una letra demasiado pequeña. «Me ha obligado a parar». «Sí, señora, no lo entiendo». «¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué no aparca en la entrada? Tenemos que charlar». Ella miró a su alrededor, desconcertada. «Adelante», la tranquilizó él. De mala gana, la mujer aparcó el Denali en el camino de entrada y apagó el motor. Carter se acercó nuevamente a la ventanilla del conductor. El motor emitía un callado tic-tac. Con las manos aferradas al volante, Rachel tenía los ojos clavados en el parabrisas, como si le asustara mirar a Carter. «No debería estar haciendo esto», dijo. «No pasa nada», le aseguró Carter. El miedo aguzó la voz de la mujer. «Pero no está bien. No está nada bien». Carter le abrió la portezuela. «¿Por qué no entra y echa un vistazo al jardín, señora Wood? Me he encargado de que estuviera bonito para su regreso. Yo debería estar conduciendo. Eso es lo que hago. Es mi trabajo. Esta misma mañana he plantado un arce de hojas divididas, esos que le gustan tanto. Debería ver lo bien que ha quedado». La mujer guardó silencio un instante. Luego, «¿Un arce de hojas divididas, dice?» «Sí, señora». Ella asintió para sí con aire meditabundo. «Siempre he pensado que sería la planta perfecta para esa esquina. ¿Sabe a cuál me refiero?» «Pues claro». Ella se volvió a mirarlo. Escrutó el rostro de Carter un momento con sus ojos azules, una pizca estrábicos. «Hace lo posible por complacerme, ¿verdad, señor Carter? Siempre pronuncia la palabra justa. Nunca he tenido un amigo como usted». «Venga, seguro que sí». «Oh, por favor, tengo amigos». «Claro que sí. Rachel Wood siempre está rodeada de gente, pero nunca nadie me ha comprendido como usted». Lo miró con ternura. «Usted y yo formamos un equipo estupendo, ¿verdad?» «Yo creo que sí, señora Wood». «Venga, si no te lo he dicho 1000 veces, no te lo he dicho ninguna. Llámame Rachel». Él asintió. «Anthony, pues». El rostro de ella se animó como si acabara de hacer un gran descubrimiento. «Rachel y Anthony, parecemos dos personajes de una película». Él le tendió la mano. «¿Por qué no bajas del coche, Rachel? Todo irá bien, ya lo verás». Tomando la mano de su amigo, la mujer salió del vehículo. Junto a la puerta abierta, se detuvo deliberadamente y aspiró largo y tendido. «Vaya, huele de maravilla», observó. «¿Qué es?» «Acabo de segar la hierba». «Debe de ser eso». «Pues claro, ahora me acuerdo». Sonrió con aire de satisfacción. «¿Cuánto tiempo llevaba sin oler la hierba recién cortada?» «Sin oler nada. De hecho, el jardín te espera. Hay montones de aromas deliciosos allí». Le ofreció el brazo. Rachel le dejó acompañarla. Las sombras se alargaban sobre la tierra. Todo estaba a punto de desaparecer. Carter la guió a la puerta, donde ella se detuvo. «¿Sabes cómo me siento contigo, Anthony?» «He estado pensando cómo expresarlo. ¿Cómo? Me siento vista. Como si hubiera sido invisible hasta que tú apareciste». «¿Te parece una locura?» «Seguramente lo es». «A mí no me lo parece», respondió Carter. «Creo que lo noté al instante, aquella mañana bajo el cruce elevado. ¿Te acuerdas?» Una expresión de nostalgia asomó a sus ojos. «Fue tan perturbador. Todo el mundo me pitaba y me gritaba. Y tú estabas allí con tu cartel. Tengo hambre, agradeceré cualquier ayuda. Dios le bendiga». Pensé, ese hombre significa algo. No está ahí por casualidad. Ese hombre ha entrado en mi vida con un propósito. Carter descorrió el pestillo. Cruzaron la cancela. Ella seguía aferrada a su brazo, como una pareja que recorre el pasillo nupcial. Caminaban con pasos lentos, mesurados, como si cada movimiento requiriese un acto de voluntad aislado. «Vaya, Anthony, esto es precioso». Se habían parado junto a la piscina. El agua estaba inmóvil, muy azul. A su alrededor, el jardín bullía de color y vida. «Sinceramente, no creo lo que ven mis ojos. Después de tanto tiempo, debes de haber trabajado muy duro. No ha sido ninguna molestia. Además, me han ayudado». Rachel lo miró. «¿De verdad? ¿Y quién?» «Una mujer que conozco. Se llama Amy». Rachel lo meditó. «Bueno», declaró a la vez que se llevaba un dedo a los labios. «Creo que conocí a una Amy
no hace mucho tiempo. Me parece que la llevé en coche. Morena, así de alta. Carter asintió. Una chica muy amable. ¿Y qué piel? Una piel maravillosa. Sonrió súbitamente. ¿Y qué tenemos aquí? Acababa de reparar en el cosmos. Se despegó de Carter y recorrió la hierba hacia los parterres. Carter la siguió. Es precioso, Anthony. Se arrodilló delante de las flores. Carter había plantado 2 tonos de rosa, el primero oscuro y liso, el segundo más suave, con destellos verdes. ¿Puedo, Anthony? Adelante. Las he plantado para ti. Eligió una flor de color rosa oscuro y rompió el tallo. Sosteniéndola entre el índice y el pulgar, la hizo girar despacio al mismo tiempo que aspiraba por la nariz. ¿Sabes lo que significa el nombre? Pues no, la verdad. Procede del griego. Significa universo en equilibrio. Se agachó nuevamente. Qué raro. No tenía ni idea de que lo sabía. Debí de aprenderlo en el colegio. Se hizo un silencio. A Hallie le encantan. Rachel miraba la flor. La contemplaba como miraría un talismán o la llave de una puerta que no podía abrir del todo. Es verdad, asintió Carter. Siempre las usa para adornarse el pelo. Y para adornar el de su hermana, también. La señorita Valley. Menudo trasto. Una noche plácida descendía entre las ramas de los árboles. Rachel levantó la cara al cielo. Guardo tantos recuerdos, Anthony. A veces me cuesta descifrarlos. Poco a poco irás recordando, le aseguró él. Me acuerdo de la piscina. Estaba sucediendo. Carter se acuclilló a su lado. Aquella mañana todo me parecía horrible. Hacía tanto frío. Tomó una bocanada de aire, larga y temblorosa. Estaba tan triste, tan terriblemente triste, como si todo fuera un inmenso océano negro y yo estuviera allí, flotando a la deriva, sin una orilla a la que nadar, sin deseos ni esperanzas. Solo yo y el agua y la oscuridad, sabiendo que todo va a seguir igual por siempre jamás. Guardó silencio, perdida en esos pensamientos antiguos, dolorosos. El ambiente había refrescado. Las luces de la ciudad, conforme se iban encendiendo, se reflejaban en el banco de nubes que emitía un pálido fulgor. A continuación, fue entonces cuando te vi. Estabas en el jardín con Hallie. Simplemente se encogió de hombros. Le enseñabas algo. Un sapo, quizá. Una flor. Siempre lo hacías. Enseñarle cosas para hacerla feliz. Sacudió la cabeza despacio. No sé qué pasó. Yo sabía que eras tú, creía que eras tú, pero veía otra cosa. Clavaba la vista en la tierra, sin llorar, incapaz de sentir nada. Todo estaba a punto de surgir, los recuerdos, el dolor, los horrores de aquel día. Vi a la muerte, Anthony. Carter aguardó. Ya sé que es una idea extraña, una idea de locos. Y con lo bueno que tú eras conmigo, con todos nosotros. Pero te vi allí de pie con Hallie y pensé, ha llegado la muerte. Está ahí, allí mismo, con mi niñita. Es un error, un terrible error. Es a mí a quien busca. Soy yo la que debe morir. El día llegaba a su fin, los colores se apagaban, el cielo proyectaba las últimas luces. Rachel levantó el rostro, mostraba una mirada suplicante, húmeda y franca. Por eso hice lo que hice, Anthony. No fue justo. No estuvo bien, ya lo sé. Hay cosas que no merecen perdón, pero lo hice por eso. Rachel rompió en sollozos. Carter la rodeó con los brazos mientras ella buscaba su refugio. Su piel era cálida al tacto y desprendía un aroma dulce que contenía apenas un leve rastro de su perfume. Qué pequeña era, y eso que Carter no era corpulento en absoluto. Igual que podría haber sostenido un pájaro, un pequeño animalillo en la palma de la mano. Las niñas reían en la casa. ¡Ay, Dios! Las he dejado solas, sollozó Rachel. Ahora aferraba la camisa de Carter con los puños. ¿Cómo he podido dejarlas? Mis niñas, mis preciosas hijas. Silencio, pidió él. Es hora de dejar atrás los viejos recuerdos. Permanecieron un rato en la misma postura, aferrados el uno al otro. La noche ya había caído. El aire estaba inmóvil, húmedo de rocío. Las niñas cantaban una canción deliciosa, sin palabras, como el trino de los pájaros. Te están esperando, señaló Carter. Ella sacudió la cabeza contra el pecho del hombre. No puedo mirarlas a la cara. No puedo. Sé fuerte, Rachel. Sé fuerte por tus hijas. Despacio, Carter la ayudó a incorporarse. Rachel se aferró a su brazo, con ambas manos, por encima del codo. Con pequeños pasos, Carter la acompañó alrededor de la piscina hacia la puerta trasera. La casa estaba a oscuras. Carter se lo esperaba, pero no habría sabido decir por qué. Tan solo era una parte, otra parte, de cómo funcionaban las cosas allí. Se detuvieron ante la puerta. En las profundidades de la casa sonaban risas y el chirrido de unos muelles. Las niñas estaban saltando en la cama. ¿No la vas a abrir?, preguntó Rachel. Carter no respondió. La mujer lo miró con atención y entonces algo mudó en su expresión. Rachel comprendió que el hombre no iba a entrar con ella. Así debe ser, explicó él. Entra, salúdalas de mi parte. ¿Quieres? Diles que pienso en ellas a diario. Ella observó el pomo con profunda desazón. En el interior, las niñas reían con salvaje regocijo. Señor Carter, Anthony. Rachel le posó la mano en la mejilla. Lloraba otra vez. Bien pensado, puede que Carter estuviera llorando también. Cuando ella lo besó no notó únicamente la suavidad de sus labios y el calor de su aliento, sino también la salubridad de las lágrimas acumuladas. No era
era el sabor de la pena, no exactamente, pero había pena en el beso. Dios te bendiga a ti también, Anthony. Y antes de que él se diera cuenta, antes de que el tacto del beso se hubiera borrado de los labios de Carter, la puerta se abrió y ella desapareció. 76. 20:30. La luz prácticamente se había esfumado, la caravana avanzaba a paso de tortuga. Se encontraban en una planicie costera cubierta de maleza. Cuando no atravesaban una zona de baches, la carretera se ondulaba como una tabla de lavar. Chase conducía con una expresión de intensa concentración al tiempo que se peleaba con el volante. Amy viajaba en la parte trasera. Peter llamó por radio a Greer, que guiaba el carro a la retaguardia de la fila. ¿Queda mucho? Unos 10 kilómetros. 10 kilómetros a 30 por hora. Tras ellos, el sol se había hundido en el llano horizonte, borrando así todas las sombras. Dentro de nada deberíamos estar viendo el puente del canal, añadió Greer. El istmo se encuentra al sur. Todos, daos prisa, ordenó Peter. Aceleraron a 50 por hora. Peter se giró en el asiento para asegurarse de que los demás le seguían el ritmo. Un hueco se abrió tras él y luego volvió a cerrarse. La cabina del Humvee se iluminó cuando el primer autobús de la fila encendió los faros. ¿A qué velocidad deberíamos avanzar?, preguntó Chase. Dejémoslo así de momento. Notaron un fuerte trompazo cuando cruzaron un gran boquete. Los autobuses van a saltar en pedazos, observó Chase. Un jirón de luz asomó a lo lejos. La luna se elevó deprisa por el horizonte oriental, grande y feroz. Al mismo tiempo, el distante contorno del canal se recortó ante ellos, una forma imponente, vagamente orgánica, con sus largos tirantes de acero tendidos de los altos caballetes. Peter tomó la radio nuevamente. Conductores, ¿veis algo por ahí? Negativo, negativo, negativo. A través del parabrisas del puente de mando, Mako y Lore observaban las puertas del dique seco. La compuerta de babor se había abierto sin protestar. El problema era la de estribor. Tras alcanzar un ángulo de 150 grados en relación con el dique, se había detenido en seco. Llevaban casi 2 horas tratando de abrirla del todo. Se me han acabado las ideas, informó Rand por radio desde el embarcadero. Me temo que se va a quedar así. ¿Y si la retiramos?, preguntó Lore. La compuerta pesaba 40 toneladas. Michael dudó. Rand, baja a máquinas. Te necesito allí. Lo siento, Mako. Has hecho lo posible. Nos tendremos que apañar. Volvió a colgar el micrófono en el panel. Mierda. Las luces del panel se apagaron. A 45 kilómetros al oeste de allí, la misma luna estival acababa de salir sobre el Chevron Mariner. Su intenso fulgor anaranjado iluminó la cubierta. Titilaba sobre las aceitosas aguas de la laguna costera como una superficie en llamas. Con un trompazo semejante a una pequeña explosión, la escotilla salió disparada. Más que volar, dio la impresión de saltar de sus goznes para surcar el cielo nocturno a su antojo. Se elevó más y más, girando sobre su eje horizontal con un zumbido. Luego, como un hombre que hubiera perdido el hilo de sus pensamientos, pareció detenerse en el aire. Durante una milésima de segundo, ni subió ni bajó. Cabría pensar que la impulsaba algún tipo de poder mágico capaz de desafiar la gravedad. Pero no, al momento se precipitó hacia las mugrientas aguas. A continuación, Carter aterrizó en la cubierta con un golpe metálico, atenuando el impacto con las piernas al mismo tiempo que contraía el cuerpo para caer en cuclillas, los muslos abiertos, la cabeza erguida, una mano apoyada en el piso para no perder el equilibrio, como quien adopta una postura defensiva antes de un impacto. Abrió las fosas nasales para olisquear el aire, imbuido del frescor de la libertad. La brisa le provocó un cosquilleo en el cuerpo. Las imágenes y los sonidos bombardeaban sus sentidos por los 4 costados. Contempló la luna. Poseía una visión tan aguda que podía percibir hasta el más mínimo detalle de su superficie, las grietas y las fisuras, los cráteres y los cañones, con esa claridad casi estridente de una imagen tridimensional. Notaba la redondez de la luna, su enorme y rocoso volumen, igual que si la hubiera tomado en brazos. Hora de ponerse en camino. Ascendió a lo alto del One Allen Center. En la cúspide de la ciudad ahogada, Carter estudió los edificios, la altura y los asideros, los golfos semejantes a fiordos que los separaban. Una ruta cobró forma en su mente. Poseía la fuerza, la claridad de una premonición, de algo que se sabe con certeza. 100 metros hasta el primer tejado, otros 50 quizás hasta el segundo, un largo trecho de 200 hasta el tercero, pero con una caída de 15 que le ayudaría a alcanzarlo. Retrocedió al extremo más alejado de la azotea. La clave radicaba en acumular la máxima velocidad primero para después saltar en el momento preciso. Adoptó la postura de salida baja. 10 largas zancadas y saltó. Cruzó el firmamento inundado de luna como un cometa, una estrella desatada. Alcanzó el primer tejado con un amplio margen. Aterrizó, se encogió, rodó, echó a correr y saltó otra vez. Había acumulado fuerzas para ese momento. En la zona de carga del tercer vehículo del convoy, entre otros heridos, Alicia yacía inmovilizada. Gruesas cuerdas de goma la sujetaban a la camilla por los hombros, la cintura y las rodillas. Una cuarta le fijaba la frente. Le habían entablillado la pierna derecha del tobillo a la cadera y tenía un brazo, el derecho, trabado contra el pecho. Otras partes de su cuerpo estaban vendadas, cosidas, amarradas
desgarradas. En el interior de su cuerpo, la rápida reparación celular característica de su especie ya se había iniciado. Sin embargo, se trataba de un proceso imperfecto y complicado en su caso a causa del alcance y la complejidad de sus heridas. Particularmente difícil estaba resultando la reparación de su cadera derecha, que había quedado pulverizada. La parte de viral que albergaba Alicia era capaz de grandes hazañas, pero no podía encajar un puzzle. Podría decirse que lo único que mantenía a Alicia Donadio con vida era la costumbre, su predisposición a superar cualquier dificultad, igual que había hecho siempre, pero ya no le quedaban fuerzas. Mientras sus huesos daban tumbos en el vehículo hora tras hora, el hecho de no haber muerto le parecía más bien un castigo que no hacía sino dar la razón a Peter. Traidora, lo sabías, tú los has matado a todos. Sara viajaba sentada en el banco, a su lado. Alicia se daba cuenta de que la mujer la detestaba, lo veía en sus ojos, en su manera de mirarla, o, más bien, de no hacerlo, sin dejar de atender sus heridas. Comprobaba los vendajes, le tomaba el pulso y la temperatura, le vertía un brebaje de horrible sabor en la boca que la mantenía en un duermevela indoloro. Le habría gustado decirle algo a la mujer, cuyo odio merecía. Siento lo de Kate. Oh, lo entiendo, yo también me odio a mí misma. Pero hacerlo únicamente habría servido para empeorar las cosas. Le parecía preferible aceptar lo que se le ofrecía y cerrar la boca. Además, nada de eso importaba ya. Alicia dormía ahora mismo y soñaba. En su sueño, viajaba en un barco. El agua la rodeaba por los cuatro costados. El mar estaba en calma, cubierto de bruma, y no se oteaba ningún horizonte. Remaba. El crujido de los remos en las horquillas, el siseo del agua al desplazarse bajo las palas. No se oía nada más. El agua era densa, de textura ligeramente viscosa. ¿A dónde iba? ¿Por qué el agua ya no la aterraba? No lo hacía. Alicia se sentía a sus anchas. Su espalda y sus brazos eran fuertes, sus brazadas compactas. No desperdiciaba energías. No recordaba haber remado nunca y, sin embargo, se le antojaba lo más normal del mundo, como si llevara grabados los movimientos en los músculos para uso posterior. Seguía remando, hundiendo las palas en la oscura tinta con elegancia. Se percató de que algo se desplazaba por el agua, un bulto indefinido que nadaba justo por debajo de la superficie. Por lo que parecía, le estaba siguiendo, pero guardaba una prudente distancia. Su mente no consideró la presencia una amenaza, más bien le parecía un rasgo natural del entorno, algo que podía haber previsto de haber pensado en ello de antemano. Tu barco es muy pequeño, le dijo Amy. Estaba sentada en la popa. El agua le chorreaba por la cara y el pelo. Ya sabes que no podemos acompañarlos, constató su amiga. El comentario desconcertó a Alicia. Siguió remando. ¿Acompañarlos a dónde? Llevamos el virus. Amy hablaba en un tono monocorde, carente de emoción. Ni siquiera podemos marcharnos. No entiendo lo que me dices. La forma las acechaba ahora, trazando círculos alrededor de la embarcación. Grandes masas de agua empujaban la barca de lado a lado. Venga, claro que lo entiendes. Somos hermanas, ¿no? Hermanas de sangre. El movimiento aumentó de intensidad. Alicia introdujo los remos en la barca y se agarró a la borda para no caer. El corazón de Alicia se tornó de plomo, la bilis le burbujeaba en la garganta. ¿Cómo era posible que no hubiera previsto el peligro? Tanta agua a su alrededor y una embarcación tan pequeña, menos que nada. El casco se elevó. Súbitamente, ya no tocaba el agua. Un gran bulto azul emergió por debajo, chorreando agua por sus encostrados flancos. Ya sabes quién es, dijo Amy, impávida. Era una ballena. Estaban encaramadas como un guisante a su inmensa, horrible cabeza. Las elevó en el aire, cada vez más arriba. Un golpe de la monstruosa cola y saldrían volando. La dejaría caer sobre la barquita y la haría añicos. Un terror desesperado, el mismo que precede a lo inevitable, se apoderó de ella. Desde la popa, Amy lanzó un suspiro aburrido. Estoy tan harta de él, espetó. Alicia intentó gritar, pero el sonido murió en su garganta. Subían cada vez más. El mar se alejaba allá abajo. La ballena se erguía. Un fuerte golpe la despertó. Parpadeó e intentó enfocar la mirada. Era de noche. Se encontraba en la parte trasera del camión y el vehículo rebotaba con fuerza. El rostro de Sara asomó a su campo de visión. Liz, ¿qué pasa? Sus labios formularon las palabras despacio. Se acercan. Desde la cola del convoy, unos disparos. Mierda, 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 mierda. Mako bajó de 3 en 3 las escaleras. Corrió por la cubierta, sin apenas tocar el suelo, y bajó por la trampilla. A través de la radio, gritaba. Grant, baja aquí ahora mismo. Llegó a la pasarela de la sala de máquinas a toda velocidad. Se agarró a las varas de la escalerilla y bajó deslizándose el resto del camino. Los motores estaban parados. Todo se había detenido. Grant apareció en lo alto. ¿Qué ha pasado? Algo ha trabado el principal. Lore, por la radio. Mako, estamos oyendo disparos aquí arriba. ¿Qué has dicho? Disparos. Mako, ahora estoy mirando hacia el istmo. Hay luces viniendo hacia aquí desde el continente. ¿Faros o virales? No estoy segura. Necesitaba corriente para ubicar el problema. En el panel eléctrico, conectó diagnósticos al generador auxiliar. Las esferas cobraron vida. Grant, gritó Mako. ¿Qué ves? Grant se encontraba en la zona de
controles que había al otro lado de la habitación, comprobando los contadores. Parece ser que hay algo en las bombas de achique. Eso no atascaría el motor principal. Sigue mirando. Un breve silencio. A continuación, Rand anunció: lo tengo. Propinó unos toques a la esfera. No hay presión en el alimentador de estribor. Debe de haber apagado el sistema. Lore otra vez. Michael, ¿qué está pasando ahí abajo? Él ya se estaba abrochando el cinturón de herramientas. Toma, dijo, y le tiró la radio a Rand. Habla con ella. Rand se quedó a cuadros. ¿Y qué le digo? Dile que se prepare para arrancar las hélices desde el puente. Y no debería esperar a que el sistema vuelva a presurizarse. Podríamos echar a perder una caldera. Tú quédate junto al panel eléctrico. Cuando te lo diga, vuelve a conectar el sistema a las barras principales. Michael, dime algo, insistió Lore. Las cosas se están poniendo muy feas aquí arriba. Ve, le dijo Michael a Rand. Corrió a la popa, conectó la linterna, se tendió de espaldas y reptó debajo del alimentador. Esa maldita fuga, pensó, va a ser mi perdición. La caravana llegó al istmo a 90 kilómetros por hora. Los autobuses rebotaban, los carros prácticamente volaban. El camión cisterna, al final de la fila, no podía mantener la marcha. Los virales se acumulaban a su saga, cada vez más cerca. Los faros del primer vehículo iluminaron la alambrada. Peter gritó por radio: seguid adelante, no os paréis. Cruzaron la alambrada derrapando. Chase clavó los frenos y se apartó a un lado mientras el convoy pasaba zumbando a pocos centímetros, levantando una pared de viento que azotó el vehículo como un vendaval. Peter, Chase y Amy se apearon de un salto. ¿Dónde estaba el camión cisterna? Asomó pesadamente al principio del espigón. La claridad de los faros, el rugido del motor avanzando hacia ellos como un cohete iluminado que se desplazase a cámara lenta. Pasado el desvío, aceleró. Dos virales viajaban acuclillados en el tejado de la cabina. Chase levantó el fusil y guiñó un ojo para apuntar por la mira. Ford, no, le advirtió Peter. Si disparas al depósito, el camión podría estallar. Calla, puedo hacerlo. Una bala hendió el aire y uno de los virales cayó. Ford estaba apuntando al segundo cuando este saltó al capó. Ya no podía disparar. ¡Mierda! Un par de disparos de escopeta surgieron de la cabina en rápida sucesión. El parabrisas estalló hacia la luz de la luna. Se dejó oír el siseo de los frenos. El viral cayó hacia atrás en el cono de luz de los faros y desapareció bajo las ruedas delanteras con un estallido húmedo. Súbitamente, la cabina se torció en ángulo recto respecto a la calzada. El tanque la empujaba desde abajo. El vehículo entero empezó a dar bandazos. Cuando las ruedas traseras tocaron el agua, la parte trasera del camión perdió velocidad, con lo que proyectó la cabina en dirección contraria como un péndulo. El camión estaba ahora a menos de 100 metros. Peter veía a Greer luchando con el volante para recuperar el control, pero sus esfuerzos resultaban inútiles. La inercia del vehículo había tomado el mando. El vehículo cayó de lado. La cabina se separó del remolque, que la embistió por detrás con un segundo estallido de cristal y metal. Un prolongado chirrido cuando el conjunto patinó y se detuvo por fin, volcado sobre el lado del conductor en un ángulo de 45 grados respecto al espigón. Peter salió corriendo, seguido de cerca por Chase y Amy. La gasolina escapaba a borbotones y un humo negro surgía del chasis. Los virales se precipitaban hacia el istmo. Llegarían en cuestión de segundos. Parche había muerto con la cabeza machacada por detrás. Lo que quedaba de él se había estampado contra el salpicadero. Greer yacía encima de él, empapado en sangre. ¿Era suya o de Parche? Sus ojos miraban al cielo. Lucius, tápate los ojos. Peter y Chase procedieron a patear lo que quedaba del parabrisas. 3 golpes secos y el cristal cedió hacia adentro. Amy saltó al interior y agarró al hombre por los hombros al mismo tiempo que Peter le levantaba las piernas. Estoy bien, murmuró Greer como si se disculpara. Mientras lo sacaban de la cabina, aparecieron las primeras llamas. Chase y Peter le prestaron apoyo, cada uno por un lado. Echaron a correr. Los pasajeros se agolpaban en la estrecha pasarela al tratar de abrirse paso por el cuello de botella. Gritos de pánico hendían el aire. Los hombres correteaban por la cubierta del barco para liberar las cadenas que lo mantenían anclado. Muchos de los niños parecían mareados y aturdidos. Vagaban por el muelle como un rebaño de ovejas bajo la lluvia. Tim y las niñas ya habían embarcado. Al final de la pasarela, Sarah subía a bordo a los más pequeños a la vez que tiraba de los demás para que se dieran prisa. Hallis y Caleb guiaban a los pequeños por la retaguardia. Un hombre empujó por detrás y por poco derriba a Hallis. Caleb lo agarró, lo tumbó en el suelo y le plantó un dedo en la cara. Espera tu maldito turno. No iban a conseguirlo, pensó Caleb. La gente recurría ahora a las cadenas. Intentaban recorrerlas a pulso para acceder al barco. Una mujer perdió agarre. Con un grito, se hundió en el agua. Emergió nuevamente, mostrando el rostro apenas un instante y agitando los brazos en alto. No sabía nadar. Volvió a hundirse. ¿Dónde estaban su padre y los demás? ¿Por qué no llegaban? En el espigón, una explosión. Todos los rostros se volvieron a mirar. Una bola de fuego se elevaba hacia el cielo. Tendido debajo del alimentador, Mako intentaba ubicar la minúscula fuga. Tranquilo, se dijo. Paso a paso, una juntura detrás de la otra. ¿Has encontrado algo? Rand estaba
estaba de pie a su lado. No me estás ayudando. Imposible. La fuga era demasiado pequeña. El conducto debía de llevar horas perdiendo. Tráeme un poco de agua jabonosa, gritó. También necesito un pincel. ¿Y de dónde quieres que lo saque? Me da igual. Apáñatelas. Grant salió corriendo. La explosión los golpeó como una bofetada. Perdiendo pie, salieron disparados hacia adelante. Los restos pasaron zumbando, neumáticos, piezas del motor, trozos de metal afilados como cuchillos. Una ola de calor planeaba sobre su cabeza y Peter oyó un grito acompañado de un fuerte crujido de metal y un estallido de cristal. Estaba tendido de bruces en el barro. Su mente era un caos. Ninguno de sus pensamientos guardaba relación con los demás. Un bulto desmadejado yacía a su izquierda. Era Chase. Le humeaba la ropa y el pelo. Peter se arrastró hacia él. Los ojos de su amigo miraban fijamente ante sí. Al levantarle la cabeza, notó algo blando y húmedo. Colocó a Chase de costado. La parte trasera de su cráneo había desaparecido. El umbé estaba destrozado, machacado y quemado. Un humo grasiento borboteaba en el aire. Un tufo rancio impregnó la boca y la nariz de Peter. Le perforaba los pulmones con cada respiración, más y más adentro. Amy, ¿dónde estás? Trastabilló hacia el umbé. Amy, contesta. Estoy aquí. La mujer arrastraba a Greer fuera del agua. Salieron cubiertos de un barro pringoso y se desplomaron en el suelo. ¿Dónde está Chase? Amy tenía quemaduras rosadas en la cara y en las manos. Muerto. Acuclillándose, le preguntó a Greer, ¿puedes andar? El hombre se aferraba la cabeza con las manos. Alzó la vista para preguntar. ¿Dónde está Parche? El camión en llamas mantendría a los virales a raya, pero en cuanto el fuego se extinguiera la horda invadiría el istmo. No tenían armas con las que luchar salvo la espada de Amy, que seguía envainada a su espalda. Una intensa luz blanca les barrió las caras. Una camioneta recorría el espigón hacia ellos. Peter se protegió los ojos del resplandor. El vehículo frenó derrapando. Subid, dijo Caleb. Alicia solamente veía el cielo y la nuca de un hombre. Notaba la presencia de una multitud. La camilla se zarandeaba debajo de ella, oía voces, gemidos, un gran revuelo a su alrededor. No me llevéis a ninguna parte. Tenía el cuerpo roto, yacía inerte como una muñeca. Soy una de ellos. No debería estar aquí. Pasos sobre metal estaban cruzando la pasarela. Dejadla ahí, ordenó a alguien. Los camilleros la depositaron en la cubierta y salieron corriendo. Había una mujer sentada a su lado, arropando con el cuerpo un pequeño bulto envuelto en una manta. Le hablaba en murmullos, pronunciando la misma frase una y otra vez. Alicia no distinguía las palabras, pero el murmullo poseía la cadencia repetitiva de una oración. Tú, dijo Alicia, una única sílaba. Se le antojó tan ardua como levantar un piano. La mujer siguió a lo suyo. Tú, repitió. La otra alzó la vista. El fardo era un recién nacido. La madre lo aferraba casi con fiereza, como si temiera que alguien fuera a arrebatárselo. Necesito que me ayudes. Las facciones de la mujer se contrajeron. ¿Por qué no nos movemos? Inclinó la cara hacia el bebé otra vez, hasta enterrarla en la tela. Ay, Dios mío, ¿por qué seguimos aquí? Por favor, escucha. ¿Por qué me hablas? No te conozco. No sé quién eres. Soy Alicia. ¿Has visto a mi marido? Estaba aquí hace un momento. ¿Alguien ha visto a mi marido? Alicia la estaba perdiendo. Al cabo de un instante, olvidaría su presencia. ¿Cómo se llama la niña? ¿Qué? Tu hija. ¿Cómo se llama? La mujer la miró con una expresión de absoluta perplejidad, como si nadie le hubiera formulado nunca esa pregunta. Un sollozo agitó sus hombros. Es un chico, gimió. Se llama Carlos. Transcurrió un instante, la mujer llorando, Alicia esperando. La rodeaba el caos y, sin embargo, tenía la sensación de que estaban solas, Alicia y esa desconocida, una mujer que podría haber sido cualquiera. Rose, mi Rose, pensó Alicia, ¿hasta qué punto te fallé? No pude darte la vida. ¿Podrías ayudarme? La mujer se enjugó la nariz con el dorso de la mano. ¿Y qué puedo hacer yo? Hablaba en un tono de absoluta desesperanza. Yo no puedo hacer nada. Alicia se humedeció los labios, notaba la lengua pesada y seca. Tendría que soportar dolor, muchísimo. Necesitaría hasta la última gota de energía. Necesito que, Mick Whites, las correas. Surcando el aire de salto en salto, Carter avanzaba por el canal en dirección al istmo. Los redondeados champiñones de los tanques químicos, los tejados de los edificios, los grandes y olvidados solares de la Norteamérica industrial. Avanzaba rápidamente, impulsado por una energía inagotable, como un enorme motor a toda máquina. Una silueta iluminada por detrás se irguió ante él, el puente del canal. Proyectó el cuerpo hacia arriba. Subió volando hasta encontrar un asidero justo debajo de la ruinosa calzada del puente. Se tomó un instante para calcular distancias y salió disparado otra vez. Se agarró a un cable con una mano y dio una voltereta en dirección al muelle. Debajo, la batalla se desplegaba como un diorama. El barco y la muchedumbre que embarcaba en fila, el camión que rugía por el espigón, la barricada en llamas y la horda de virales congregada tras esta. Carter ladeó la cabeza para calcular el arco. Necesitaban más altura. Usando uno de los cables de apoyo, trepó a lo alto de la torre. El agua brillaba allá
abajo como cristal, como si un gran espejo reflejase la luna. Titubeó, incluso sintió una pizca de miedo. Lo ahuyentó. La más mínima duda lo haría caer, lo precipitaría al abismo. Para cruzar una distancia semejante, para dominar su extensión, tenías que penetrar en un ámbito abstracto. Convertirte no en el que salta, sino en el salto, no un objeto en el espacio, sino el espacio mismo. Amy, ya voy. En el puente de mando, Lore observaba la horda de virales a través de los prismáticos. Aislada por los despojos en llamas, asomaba como una columna de luz temblorosa que se extendía hasta el continente y más allá, donde se ensanchaba hasta abarcar prácticamente toda la costa. Se llevó el micro de la radio a la boca. No quiero meterte prisa, Mako, pero sea cual sea el problema, tienes que arreglarlo ahora mismo. Eso intento. Algo se estaba cosiendo en la horda. La recorría una especie de onda. Una onda, pero también una compresión, algo parecido al efecto aglutinante de un muelle. Comenzando por el final, el movimiento se deslizaba hacia adelante y cobraba velocidad al aproximarse a la zona en llamas del espigón. El camión yacía atravesado en la calzada. ¿Qué estaba pasando? La cabeza de la columna se abalanzó contra el camión cisterna en llamas como un ariete. Retazos de humo y fuego salieron disparados al cielo. El camión se desplazó hacia adelante, arañando la carretera. Virales ardiendo cayeron al agua mientras que otros eran empujados por detrás a su destrucción. Lore se asomó por la barandilla. Las cadenas que conectaban el barco al muelle habían sido retiradas y decenas de personas chapoteaban desesperadamente en el agua. Unas 100, como poco, incluidos algunos niños, permanecían en el muelle. Gritos de pánico hendían el aire. «Déjame pasar. Llévese a mi hija. Por favor, se lo suplico». «Halis», vociferó. El hombre alzó la vista. Lore señaló hacia el istmo. Comprendió su error. Otras personas atrapadas en el muelle se volvieron a mirar también. La masa de gente empujó hacia adelante cuando todos los pasajeros intentaron acceder a la estrecha pasarela al mismo tiempo. Hubo golpes, cuerpos derribados. Algunas personas fueron aplastadas. En el centro de la aglomeración se dejó oír la detonación de un disparo. Halis corrió hacia adelante, agitando los brazos como un nadador, abriéndose paso entre el caos. Más disparos. La multitud se dispersó, todos excepto un hombre aislado que empuñaba una pistola y dos cuerpos derribados. Durante un segundo, el hombre permaneció en el sitio, como sorprendido por lo que acababa de hacer, pero enseguida dio media vuelta y corrió hacia la pasarela. Demasiado tarde. Apenas había avanzado 5 pasos antes de que Halis lo agarrara por detrás, tirara de él y, colocando la otra mano bajo las nalgas del hombre, lo izara a pulso. El hombre agitaba los brazos y las piernas como una tortuga boca arriba y lo arrojara por encima de la barandilla. Lore echó mano de la radio. «Michael, la cosa está muy fea aquí arriba». Apareció una espuma burbujeante. Rand le tendió a Mako una tubería de 90 centímetros de largo y una lata de aceite. Mako desprendió la vieja tubería, engrasó las roscas de la nueva y la colocó en su lugar. Rand había regresado al panel. «Conéctalo», gritó Michael. Las luces parpadearon. Los carburadores empezaron a girar. El sistema recuperó la presión. «Lo conseguimos», exclamó Rand. Michael serpenteó para salir de debajo del alimentador. Rand le lanzó la radio. «Lore». Todo se apagó nuevamente. Había fracasado. Su ejército se había esfumado, reducido a polvo. Amy deseaba subir a ese barco, con todo su corazón, abandonar esas tierras para no volver. Pero no podía marcharse, ni en ese barco ni en ningún otro. Se quedaría en el muelle y lo vería zarpar. Cuanto deseaba disfrutar de esa vida contigo, Peter se lamentó para sus adentros. «Lo siento, lo siento, lo siento». La camioneta se apresuraba hacia el este. Caleb al volante, Peter, Amy y Greer en la zona de carga. Allá adelante los aguardaban las luces del muelle. Detrás, a una distancia cada vez más larga, el camión cisterna en llamas giraba sobre sí mismo. Los primeros virales cruzaron la brecha. Sus cuerpos ardían. Trastabillaban hacia adelante, mechas ardientes del tamaño de hombres. El hueco se ensanchó hasta abrirse como una puerta. Amy se giró hacia la ventanilla de la cabina. Caleb, observaba la escena por el espejo retrovisor. «Ya los veo». Caleb pisó gas a fondo. La camioneta salió disparada y Amy cayó hacia atrás. Se golpeó la cabeza contra el piso de metal que resonó con fuerza. La invadió un dolor apabullante. Tendida de espaldas, mirando al cielo, Amy vio las estrellas. Cientos de estrellas, miles, y una caía hacia ella. Aumentó de tamaño y entonces Amy comprendió que no era una estrella. Anthony Carter consiguió su objetivo. Mientras la camioneta se alejaba zumbando, aterrizó en el espigón a espaldas del vehículo, rodó y se puso de pie. Los virales se apresuraban hacia él. Carter se irguió. «Hermanos, hermanas». Notó la confusión de los virales. ¿Quién era ese ser extraño que se interponía en su camino? «Soy Carter, el 12º de los 12. Matadme si podéis». «¿Qué diablos pasa ahora?» «No lo sé». La radio crepitó. «Lore, Mako, tenemos que zarpar ahora mismo». Rand comprobaba los indicadores como un loco. «No es el alimentador, tiene que ser eléctrico». Michael estaba plantado ante el panel con una expresión de absoluta desolación. Había perdido toda esperanza, estaba derrotado. Su barco, su Bergensford, había renegado de él. La parada
parálisis mudó en ira y la ira mudó en rabia. Atizó un puñetazo al metal. Maldita seas. Retrocedió y volvió a golpear. Zorra insensible. ¿Cómo me haces esto? Derramando lágrimas de frustración, echó mano de una llave inglesa y empezó a estamparla contra el metal una y otra vez. A mí, que te lo he dado todo. Un súbito rumor, como el rugido de una bestia enjaulada. Las luces se encendieron. Las agujas de las esferas cobraron vida. Michael, dijo Rand, ¿qué diablos has hecho? Lo has conseguido, exclamó Lore. El rumor aumentó de intensidad. Ahora zumbaba a través del metal. Rand gritó por encima del estrépito. La presión se mantiene. 2000 revoluciones por minuto. 4, 5, 6000. Michael recogió la radio del suelo. Poned en marcha las hélices. Un gemido. Un estremecimiento en las entrañas del barco. El Bergensford empezó a moverse. Entraron derrapando en el muelle. Amy saltó de la parte trasera antes de que la camioneta dejara de moverse. Amy, para. Pero la mujer ya se había marchado. Ahora corría hacia el espigón. Caleb, agarra a Lucius y sube a ese barco. Plantado junto a la cama de carga, el hijo de Peter parecía anonadado. Hazlo, le ordenó Peter. No me esperes. Salió corriendo tras ella. Con cada paso que daba ganaba velocidad. Le ardía el pecho del esfuerzo. El suelo volaba bajo sus pies. La distancia entre los dos empezó a acortarse. 6 metros. 4, 3. Un último impulso y la atrapó por la cintura. Rodaron juntos por el suelo. Suéltame. Amy estaba de rodillas, forcejeando para liberarse. Tenemos que marcharnos ahora mismo. El llanto empapaba la voz de la mujer. Lo van a matar. Carter se agachó, dobló los dedos y sus garras centellearon. Flexionó los dedos de los pies y notó los tensos alambres de sus ligamentos. La luz blanca de la luna lo bañó igual que si lo bendijera. Alargando una mano, Amy soltó un gemido de dolor. Anthony. Él se abalanzó contra los virales. Tenían que recorrer 250 metros. En la popa del barco se arremolinaba una pared de espuma. El muelle estalló en gritos. Se marchan sin nosotros. Los últimos pasajeros corrieron hacia adelante para abalanzarse a la rampa, que ahora arañaba el atracadero mientras el Bergensford se alejaba. Plantada junto a la barandilla, Pym observaba en silencio la escena que se desplegaba a sus pies. El final de la pasarela apenas si rozaba el borde del muelle. Pronto caería. ¿Dónde se había metido su marido? Entonces lo vio. Ayudando a Lucius a caminar, bajaba por el muelle a toda prisa. Desesperada, empezó a hablar por signos a cualquiera que la viese: es mi marido. Y paren el barco. Pero nadie le entendía. Claro que no. La pasarela se encontraba atestada de gente. Apiñados entre las barandillas, los pasajeros llegaban a la cubierta del barco de uno en uno o por parejas, escupidos por la inquieta masa. Pym comenzó a lamentarse. Al principio, no fue consciente de que estaba gimiendo. El sonido surgió a su antojo, la expresión de un sentimiento tan violento que no podía ser contenido. Fue igual que 21 años atrás, cuando, en los brazos de Sarah, gimió con tal violencia que bien podrían haberla confundido con un animal agonizante. Conforme el volumen del grito aumentaba, iba adoptando una forma totalmente nueva en la vida de Kem Jackson. Estaba a punto de articular palabras. Caleb, corre. El borde de la pasarela se detuvo. Estaba trabada contra una cornamusa del muelle. Sometida a la presión del barco que se alejaba, empezó a torcerse sobre su eje. Los remaches saltaban, el metal se doblaba. Unos pocos pasos separaban a Caleb y a Greer del borde de la pasarela. Pym les hacía gestos, gritaba palabras que no oía pero que sentía. Sentía con cada átomo de su cuerpo. La pasarela perdió apoyo. Todavía prendida al barco, quedó suspendida junto al casco. La gente caía al agua, algunos sin palabras, aceptando su destino, otros entre lastimeros gritos. Al fondo de la rampa, Caleb había enlazado el brazo con la barandilla al mismo tiempo que sujetaba a Greer, cuyos pies se sostenían en equilibrio sobre el travesaño inferior. El Bergensford tomaba velocidad arrastrando tras de sí un violento remolino. Cuando pasó la popa del barco, los que estaban en el agua fueron arrastrados al fondo, a la espuma de las hélices. Un grito tal vez, un brazo tendido en vano, y se hundieron. En las entrañas del Bergensford, Michael corría. Sus pies volaban, sus brazos hacían aspavientos. El corazón le latía en la boca a medida que ascendía cubierta a cubierta. Haciendo un último esfuerzo salió por fin al aire libre. La punta de la proa se deslizaba ahora junto a la compuerta del dique seco. No pasarían, ni en sueños. Remontó las escaleras hacia el puente de mando, de 3 en 3, y cruzó la puerta como un vendaval. Lore. Ella tenía los ojos clavados en el parabrisas. Ya lo sé, dale más timón. ¿Y qué crees que hago? El hueco entre la compuerta y el costado derecho del barco se estaba estrechando. 20 metros. 10. 5. Oh, mierda, musitó Lore. Peter y Amy corrían por el muelle. El barco estaba zarpando, ya surcaba las aguas. Se dejaron oír disparos procedentes del acceso de popa. Las balas zumbaron sobre sus cabezas. Los virales se habían abierto paso. Un choque. El costado del casco se había encallado con el extremo del dique seco. A continuación se oyó un prolongado chirrido, la fuerza imparable de la inercia del buque contra el peso inamovible de la compuerta. El casco tembló, sin llegar a reducir la marcha, al tiempo que empujaba con fuerza hacia adelante. La inmensa pared de acero
pasajero pasaba con indiferencia ante ellos. Al cabo de pocos segundos, el Bergensford pondría rumbo a alta mar. No tenían manera humana de subir a bordo. Entonces, Peter vio algo colgando de un costado del barco, la pasarela caída, todavía prendida a la cubierta. Dos personas viajaban aferradas a ella. Caleb, Greer, con un brazo enganchado a la barandilla de la pasarela. El hijo de Peter les gritaba algo al mismo tiempo que señalaba al final del muelle. La compuerta del dique seco ya se había despegado del barco. Ahora se erguía en un ángulo agudo con relación al casco en movimiento. Cuando la pasarela se acercase al extremo de la puerta, el hueco entre las dos se estrecharía a una distancia que podrían salvar de un salto. Pero Amy ya no se encontraba a su lado. Peter estaba solo. Dio media vuelta y la vio, plantada de espaldas a 30 metros de él. Amy, vamos, prepárate para saltar, gritó Caleb. Los virales ya estaban entrando en el muelle. Amy sacó su espada y le gritó a Peter por encima del hombro. Sube a ese barco. ¿Qué haces? Todavía podemos conseguirlo. No hagas preguntas. Vete. Súbitamente, Peter lo entendió. Amy no tenía intención de marcharse. Puede que nunca la hubiera tenido. Y entonces vio a la niña. Se acurrucaba lejos de su alcance, bajo un gigantesco carrete de cable. El cabello, de un rubio rojizo, atado con una cinta. Arañazos en la cara y un animal de peluche apretado contra el pecho. Los brazos delgados como ramillas. Amy también la vio. Envainó la espada y corrió hacia ella. Los virales se abalanzaban ahora muelle abajo. La niña estaba paralizada por el terror. Amy se la cargó a la cadera y echó a correr. Con la mano libre le indicó a Peter que se avanzara. No nos esperes. Necesito que nos atrapes desde arriba. Se apresuró hacia la compuerta del dique. El fondo de la pasarela estaba ahora a 10 metros y acercándose deprisa. Caleb le gritó. Ahora. Peter saltó. Por un instante creyó que había saltado demasiado pronto. Se iba a hundir en las turbulentas aguas. Pero al final sus manos atraparon la barandilla de la pasarela. Subió a pulso, apoyó los pies y se dio media vuelta. Amy, sin soltar a la niña, corría por la parte alta de la pared. La pasarela las estaba dejando atrás. No lo conseguiría. Peter alargó la mano al tiempo que Amy daba 5 zancadas, cada cual más larga que la anterior, y se lanzaba al abismo. Peter no recordaba el instante en el que había agarrado la mano de Amy. Únicamente sabía que lo había conseguido. Dejaron atrás el muelle. Michael salió del puente de mando como un vendaval y se asomó por la barandilla. Vio una profunda mella en el casco, de 15 metros de largo como poco, aunque la herida quedaba muy por encima de la línea de flotación. Volvió la vista hacia la orilla. A 100 metros de la popa, en el extremo del muelle, una masa de virales observaba el barco que se alejaba igual que dolientes en un funeral. ¡Socorro! La voz procedía de la popa. Alguien se ha tirado al agua. Corrió hacia las voces. Una mujer, aferrada a un niño pequeño, señalaba por encima de la barandilla. No sabía que se proponía saltar. ¿Quién era? Estaba tendida en una camilla, apenas si podía caminar. Ha dicho que se llamaba Alicia. Una cuerda enroscada descansaba sobre la cubierta. Michael pulsó el botón de la radio. Lore, detén el barco. ¿Qué? Hazlo. Del todo. Mako ya se estaba atando la cuerda a la cintura, no sin antes plantar la radio en la mano de la mujer, que lo miró desconcertada. ¿A dónde va? Preguntó esta. Él pasó por encima de la barandilla. Allá abajo, las aguas formaban un gran remolino. Páralas, suplicó mentalmente. Por el amor de Dios, Lore, detén esas aspas ahora. Saltó. Con los dedos de los pies estirados y los brazos extendidos, Mako penetró la superficie como una lanza. La corriente lo atrapó al instante para arrastrarlo hacia abajo. Impactó contra el mugriento fondo y empezó a rodar por él. Le escocían los ojos por efecto de la sal. No veía nada, ni siquiera sus manos. Se estampó contra Alicia. Una confusión de brazos y piernas. Los dos daban vueltas de campana, trazaban espirales por el fondo. La agarró por el cinturón, atrajo el cuerpo de la mujer hacia el suyo y le rodeó la cintura con las manos. La cuerda ya no daba más de sí. Un fuerte tirón. Mako experimentó lo mismo que si lo partieran en dos. Sin soltar a Alicia, se dio impulso hacia arriba en un ángulo de 45 grados respecto al fondo. Mako ya llevaba 30 segundos en el agua y el cerebro le pedía oxígeno a gritos. Las hélices habían dejado de girar, pero eso ya daba igual. La inercia del barco los arrastraba. A menos que llegaran pronto a la superficie, se ahogarían. Súbitamente, un gemido. Las hélices se estaban moviendo otra vez. No, pero entonces Mako comprendió lo que estaba pasando. Lore estaba dando marcha atrás. La tensión de la cuerda empezó a aflojarse y al momento desapareció. Una nueva fuerza los arrastró. Ahora la corriente los absorbía hacia adelante, hacia las hélices en movimiento. Los iban a hacer papilla. Michael alzó la vista. Allá arriba titilaba la superficie. ¿Qué originaba la misteriosa luz que parecía llamarlo por señas? El ruido de las hélices cesó de repente. Ahora comprendía las intenciones de Lore. Estaba creando suficiente distensión en la cuerda como para que pudieran subir. Michael pateó. Alicia, no te rindas. Ayúdame. Si no lo haces, estamos muertos. Pero no le sirvió de nada. Se hundían como piedras. La luz retrocedió, implacable. La cuerda se tensó otra vez. Los estaban izando. Cuando
Cuando emergieron, Mako abrió la boca cuanto pudo para aspirar una enorme bocanada de aire. Se encontraban junto a la popa. Una montaña de acero descollaba ante ellos. La luz que había visto era la luna. Brillaba justo encima, llena y oronda, derramando su resplandor por la superficie del agua. Tranquila, te tengo, dijo Mako. Alicia tosía y escupía en sus brazos. Un bote salvavidas descendía hacia ellos. Te tengo, te tengo, te tengo. 77. Carter únicamente veía estrellas. Yacía en el espigón, roto y ensangrentado. Tenía la sensación de haber perdido partes enteras de sí mismo, como si se le hubieran desprendido. No sentía dolor. Su cuerpo había mudado en algo ajeno, que ya no obedecía a su control. Hermanos, hermanas, formaban un corro a su alrededor. Tan solo sentía amor por ellos. El barco había zarpado y ya navegaba lejos. Experimentó un inmenso amor por todo. Habría envuelto el mundo con su corazón de haber podido. Al borde del espigón, la luz de la luna que resbalaba sobre el agua creaba un reluciente camino para que él lo cruzara. Permitidmelo. Dejad que Naut como sale de mí. Dejad que vuelva a ser un hombre antes de morir. Carter empezó a arrastrarse. Los virales se apartaron con el fin de cederle el paso. La conducta de las criaturas destilaba respeto, como si fueran discípulos o soldados que aceptan la espada de su enemigo. Carter avanzó a lo ancho de la calzada. Alargó la mano izquierda, la primera parte de su cuerpo en tocar el mar. El agua se le antojó fresca y acogedora, impregnada de tierra y sal. 1.000.000.000 de seres vivos la poblaban. Con ellos se reuniría. Hermanos, hermanas, os doy las gracias. Se hundió bajo la superficie del agua. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte.